Jocelyn Saldaña Zúñiga del plantel Whisky Lucan con Alep. Bueno, el día de hoy vamos a leer una lectura que se llama El amor en tiempos de cóleras, que es de Gabriel García Márquez. Era inevitable el olor de las almendras amargas. Le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino le percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, donde había acudido de urgencia a ocuparse en un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremía de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños, y su adversario de ajedrez más comprensivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria de un saumerio de cianuro de oro. Encontró el cadáver cubierto con una manta en el catre de campaña donde había dormido siempre. Cerca de un taburete con la cubeta que había servido para vaporizar el veneno. En el suelo, amarrado de la pata del catre, estaba el cuerpo tendido de un gran danés negro de pecho nevado, y junto a él estaban las muletas. El cuarto, sofocante y abigarrado, que hacía al mismo tiempo de la cólera del laboratorio, empezaba a iluminarse apenas con el resplandor del amanecer en la ventana abierta, pero la luz bastante para reconocer de inmediato a la autoridad de la muerte. Las otras ventanas, así como cualquier requicio de la habitación, estaban amordazadas con trapos o sellados con cartones negros, y eso aumentaba su densidad opresiva. Había un mesón atibarrado y frascos pomos sin rótulos, y dos cubetas de peltre descascarado bajo un foco ordinario cubierto de papel rojo. La tercera cubeta, la del líquido fijador, era la que estaba junto al cadáver. Había revistas y periódicos viejos por todas partes. Pilas de negativos de placas de vidrio, muebles rotos, pero todo estaba preservado del polvo por una mano diligente, aunque identificarlo, el rescoldo tibio de los amores sin aventura, de las almendras amargas. El doctor Juvenal Urbino había pensado más de una vez, sin ánimo premonitorio, que aquel no era el lugar propicio para morir en gracia de Dios. Pero el tiempo terminó por suponer que su desorden obedecía tal vez a una determinación cifrada de la divina providencia. Un comisario de la policía se había adelantado con un estudiante de medicina muy joven que hacía su práctica forense en el dispensario municipal, y eran ellos que habían ventilado la habitación y cubierto el cadáver mientras llegaba el doctor Urbino. Ambos lo saludaron con la solemnidad que esa vez tenía más de condolencia que de veneración, pues nadie ignoraba el grado de su amistad de Jeremía de Saint-Amour. El maestro eminente estrechó la mano de ambos, como lo hacía desde siempre con cada uno de los alumnos antes de empezar las clases diarias de la clínica general. Y luego agarró el borde de la manta con las yemas del índice y el pulgar, como si fuera una flor, y descubrió el cadáver, palmo a palmo, como una parsimonia sacramental. Estaba desnudo por completo, tieso y torcido, con los ojos abiertos y el cuerpo azul, y como 50 años más viejo de la noche anterior. Tenía las pupilas diáfanas, la barba y los cabellos amarillentos, y el vientre atravesado por una cicatriz antigua, cosida con nudos de enfardelar. Su torso y sus brazos tenían una envergadura de galiote por el trabajo de las muletas,
pero sus piernas, inermes, parecían de huérfano. El doctor Juvenal Urbino el contempló un instante con el corazón dolorido, como muy pocas veces en los largos años de su contenida estéril contra la muerte. Pendejo, le dijo, ya lo peor había pasado. Volvió a cubrirlo con la manta y recobró su presencia académica. En el año anterior había celebrado los 80 con un júbilo oficial de 3 días y el discurso de agradecimiento se resistió una vez más a la tentación de retirarse. Había dicho, ya me asombrará tiempo para descansar. Ya me sobrará un tiempo para descansar, dijo aquel hombre. Cuando me muera, por esta eventualidad no está todavía en mis proyectos. Aunque oía cada vez menos con el oído derecho y se apoyaba de un bastón, como empañudara la plata para disimular la incertidumbre de esos pasos. Seguía llevando a las composturas de sus años mozos del vestido entero de lino del chaleco atravesado por el leatina de oro. La barba de parestau, color de nácar, y el cabello del mismo color, muy bien planchado y con la raya neta en el centro. Eran expresiones finales de su carácter. La erosión de la memoria cada vez más inquietante la compensaba hasta donde era la posible con notas escritas depresivas de un papelito suelto, que terminaban por confundirse en todos sus bolsillos. El igual de los instrumentos, los frascos de medicina y otras tantas cosas revueltas en el maletín atiborrado nada ingenuo, de manejar precisas y rápidas. No había que hacer autopistas. El olor de la casa bastaba para determinar que la causa de la muerte había sido las emasiones del cianuro activado en la cubeta por algún ácido de fotografía. Y Jeremía de Saint-Amour había mucho de eso para que hacerlo por accidente, ante una reticencia del comisario. Lo paró con una estocada típica de su modo de ser. No se olvide que soy yo el que firma el certificado de defunción. El médico joven quedó desencantado. Nunca había tenido la suerte de estudiar los efectos del cianuro de oro en la escuela de medicina, pero lo entendió de inmediato por su rubor fácil y su adicción andina. Tal vez era recién llegado a la ciudad, dijo. No va a faltarle aquí algo loco de amor, que la de la oportunidad un día de estos. Y solo al decirlo cayó de la cuenta de que entre los incontables suicidios que recordaba, aquel era el primero en cianuro que había sido causado por el infortunio de amores. Algo cambió entonces en los hábitos de su voz. Cuando le encuentre, fíjese bien, le dijo el practicante. Suelen tener arena en el corazón. Luego habló con el comisario como le había hecho con su subalterno. Le ordenó que sortearan todas las instancias para que el entierro se hiciera en la misma tarde y con el mayor sigilo. Dijo, yo hablaré después con el alcalde. Sabía que Jeremía de Saint-Amour era de una autoridad primitiva
y que ganaba con su arte mucho más de lo que le hacía falta para vivir. De modo que alguna era para vivir. De las gavetas de la casa había dinero de sobra para los gastos del entierro. Pero si no lo encuentran, no importa, dijo. Yo me hago cargo de todo. Ordenó decir a los periódicos que el fotógrafo había muerto de la muerte natural, aunque pensaba que la noticia no le interesaba de ningún modo. Dijo, si es necesario, yo hablaré con el gobernador. El comisario, un empleado serio y humilde, sabía que el rigor cívico del maestro expresaba hasta sus amigos más próximos, y estaba sorprendido con la facilidad con que saltaba por encima de los trámites legales para apresurar el entierro. A lo único que accedió fue hablar con el arzobispo para que Jeremías de Saint-Amour fuera sepultado en tierra sagrada. El comisario, disgustado con su propia impertinencia, trató de excusarse. Tenía entendido que este hombre era santo, dijo. Algo todavía más raro, dijo el doctor Urbino. ¿Un santo ateo? Para eso son asuntos de Dios. Remotas. El otro lado de la ciudad colonial se escucharon las campanas de la catedral llamando a la misa mayor. El doctor Urbino se puso los lentes de media luna con montra de oro y consultó el relojito de la leotina, que era cuadrado y fino, y su tapa se abría con un resorte. Estaba a punto de perder la misa de Pentecostés. En la sala había una enorme cámara de fotográfica sobre ruedas con la de los parques públicos y el telón de un crepúsculo marino pintados con pinturas artesanales. Las paredes estaban tapizadas de retratos de niños en una fecha memorable. La primera comunión, el disfraz del conejo, el cumpleaños feliz. El doctor Urbino había visto el recubrimiento paulatino de los muros, año tras año, durante la cavilencia absortas de las tardes de ajedrez, y había pensado muchas veces con el palpito de desolación que en esa galería de retratos casuales estaba el germen de la ciudad futura, gobernada y pervertida con aquellos niños inciertos, y la cual no quedaría ya ni de las cenizas de gloria. En el escritorio, junto a un tarro con varias cachimbas de lobo de mar, estaba el tablero de ajedrez con una partida inclusa. A pesar de su prisa de un ánimo sombrío, el doctor Urbino no resistió la tensión de estudiarla. Sabía que era la partida de la noche anterior, pues Jeremías de Saint-Amour jugaba todas las tardes de la semana, y por lo menos con 3 adversarios distintos, pero llegaba siempre hasta el final y guardaba después el tablero y las fichas en su caja, y guardaba la caja en una gaveta del escritorio. Sabía que jugaba con las piezas blancas, y aquella vez era evidente que iba a ser derrotado sin salvación en 4 jugadas más. Si hubiera sido un crimen, aquí habría una buena pista, se dijo. Solo conozco un hombre capaz de componer esta emboscada muestra. No hubiera podido vivir sin averiguar más tarde por qué aquel soldado indomitió, acostumbrado a batirse hasta la última sangre, había dejado sin terminar la guerra final de su vida. A las 6 de la mañana, cuando hacía la última ronda, el sereno había visto el letrero clavado en la puerta de la calle. Entré sin tocar y avisé a la policía. Poco después acudió el comisario con el practicante, y ambos habían hecho un registro de la casa en busca de algunas evidencias contra el aliento inconfundible de las almendras amargas. Pero en los breves minutos que demoró el análisis de la partida inclusa,
El comisario descubrió entre papeles del escritorio un sobre dirigido al doctor Juvenal Urbino y protegido con tantos sellos de lacre que fue necesario despedazarlo para sacar la carta. El médico apartó la cortina negra de la ventana para tener mejor luz. Echó primero una mirada rápida a los 11 pliegos, escritos por los ambos lados, con una caligrafía servicial, y desde que leyó el primer párrafo, comprendió que había perdido la comunión del hilo perdido. Y cuando terminó, parecía regresar de muy lejos y de mucho tiempo. Su abatimiento era visible, y a pesar del esfuerzo por impedirlo, tenía en los labios la misma coloración azul del cadáver. Y no pudo denominar el temblor de los dedos cuando volvió a doblar la carta y se la guardó en el bolsillo del chaleco. Entonces se acordó del comisario y del médico joven y le sonrió desde las brumas de pesadumbre. Nada en particular, dijo. Son sus últimas instrucciones. Era la verdad, a medias, pero a ellos les creyeron completo porque él les ordenó levantar una baldosa suelta del piso, y ahí encontraron una libreta de cuentas muy usada, donde estaban las claves para abrir la caja fuerte. No había tanto dinero como pensaban, pero le había de sobra para los gastos del entierro y para saldar otros compromisos menores. El doctor Urbino era entonces consciente de que no alcanzaría a llegar a la catedral antes del Evangelio. Es tercera vez que pierdo la misa del domingo desde que tengo uso de razón, dijo, pero Dios entiende. Así que prefirió demorarse unos minutos más para dejar todos los pormenores resueltos, aunque apenas si podía soportar la ansiedad de compartir con su esposa las confidencias de la carta. Se comprometió a revisar los numerosos refugiados del Caribe que vivían en la ciudad, por si querían rendir los últimos honores a quien se había comportado con el más respetable de todos, el más activo y radical. Aún después de que fue demasiado evidente que había sucumbido a remora del desencanto, también avisará a sus compiches de ajedrez, entre los cuales había desde profesionales insignes hasta manestrales sin nombre, y a otros amigos menos asiduos, pero que tal vez quisieran asistir al entierro. Antes de conocer la carta póstuma, había resuelto ser el primero, pero después la leerá. No estaba seguro de nada. De todos modos iba a mandar una corona de gardenias, por si acaso Jeremías de Saint-Amour había tenido el último minuto de arrepentimiento. El entierro sería a las 5, que era la hora propiciana de los meses de más calor. Si lo necesitaban, estaría desde las 12 en la casa del campo del doctor Olivella, su discípulo amado, que aquel día celebraba con un almuerzo de gala las bodas de plata profesionales. El doctor Juvenal Urbino tenía una rutina fácil de seguir desde que quedaron atrás los niños tormentosos de las primeras armas, y logró una respetabilidad y un prestigio que no tenía igual a su provincia. Se levantaba con los siempre a escondidas, porque su larga vida de médico y maestro fue siempre contrario a recetar politiavos para la vejez.
Le era más fácil soportar los dolores ajenos que los propios. En el bolsillo llevaba siempre el almohadilla, al alcanfor para aspiraba fondos de cuando nadie lo estaba viendo, para quitarse el miedo de tantas medicinas revueltas. Permanecía 1 hora en su estudio, preparando la clase clínica general de dicto de la escuela de medicina. Todos los días, de lunes a sábado, a las 8 en punto hasta la víspera de su muerte, era también el lector atento de las novedades literarias para la mandaba por su correo, su libro de París, o las que encargaba de Barcelona, su libro local, aunque no seguía la literatura de la lengua castellana con tanta atención con la francesa. En todo caso, almorzaba casi siempre en su casa. Hacía siestas de 10 minutos sentado en la terraza del patio oyendo con sueño las canciones de las sirvientas bajo la fronda de los mangos, oyendo los pregones de la calle al fragor de los aceites y motores de la bahía, cuyos aflebios alietaban por el ámbito de la casa en las tardes de calor como un ángel condenado en la predumbre. Luego leía durante 1 hora los libros recientes, en cuyos reflexivos alietaban por los ámbitos de la casa en las tardes de calor como el ángel, especial a la predumbre. Luego leía especial novelas, estudios históricos y le daba lecciones de francés a cada rato a los médicos desde hacía años. Era una atracción local. A las 4 salía a visitar a sus enfermos después de tomarse un jarro grande de limonada con hielo. A pesar de la edad, se resistía a recibir a los pacientes en el consultorio y seguía atendiéndolos en sus casas, como lo hizo siempre desde que la ciudad era tan doméstica que podía irse caminando a cualquier parte. Desde que llegó a Europa por primera vez, andaba en ando familiar, con 2 alazanes dorados. Por cuando se hizo invencible, lo cambió por una victoria de un solo caballo, y siguió usándola siempre con un cierto desdén por la moda. Cuando ya los coches empezaban a desaparecer del mundo y los únicos que quedaba era la ciudad, solo servía para pasear a los turistas y llevar a las coronas y con entierros. Aunque se negaba a retirarse, era consciente de que solo lo llamaban para atender casos perdidos. Por él consideraba que también era forma de especialización. Era capaz de ser lo que tenía en enfermo solo por su aspecto. Y cada vez desconfiaba más de los medicamentos de patente y veía la alarma de vulgarización de la cirugía. Decía, ¿el bisturí? Es la prueba mayor del fracaso de la medicina. Pensaba que un criterio escrito todo medicamento era veneno y que el 70% eran alimentos corrientes. Apresuraban la muerte en todo caso, solía decir en clase. La poca medicina se sabe, solo saben algunos médicos, de sus estucismos juvenales. Había pesado una posición en el mismo definía como un humanismo fatalista. Cada quien es dueño de su propia muerte. Lo único que podemos hacer llegada la hora es ayudarlo a morir sin miedo ni dolor. Pero a pesar de estas ideas extremas que ya formaban parte del folclore médico local, sus antiguos alumnos seguían consultándolo aun cuando ya eran profesionales establecidos, pues lo reconocían eso que entonces se llamaba clínico. De todos modos, fue siempre un médico caro y excluyente, y su clientela estuvo concentrada en las casas soliriegas del barrio de los Virreyes. Tenía una jornada tan metódica que su esposa sabía dónde mandarle un recado si surgía algún urgente durante el recorrido de la tarde. De joven se demoraba en el café de la parroquia antes de volver a casa, y así perfeccionó su ajedrez con los cómplices de su suegro y con algunos refugiados del Caribe. Pero desde los alborones del nuevo siglo,
Volvió a la café por parroquial, muertas y todavía sin el oficio del fotógrafo de niños. Y ante 3 meses era conocido de todo, en el que supiera mover un alfil en un tablero, porque nadie había logrado ganarle una partida. Para el doctor Juvenal Urbino fue un encuentro milagroso en el momento en el que el ajedrez se le había convertido en una pasión indomable y ya no quedaban muchos adversos para saciarla. Gracias a él, Jeremiah Sandmore pudo ser la fuente entre nosotros. El doctor Urbino se convirtió en un protector incondicional, en el alfiler de todos, sin tomarse siquiera el trabajo de averiguar quién era, ni qué hacía, ni de qué guerras sin gloria venía. En aquel estado de invalidez y desconcierto, por último le presentó el dinero para instalar el taller de fotógrafo, que Jeremiah de Saint-Amour le pagó con un riego de condenador hasta el último cuartillo, desde el retrato al primer niño asustado por el relámpago de mi magnesio. Todo fue por el ajedrez. Al principio jugaban a las 7 de la noche, después de la cena, con justas ventajas por el médico por la superioridad notable del adversario, pero con menos ventajas cada vez hasta que estuvieron parejos. Más tarde, cuando Galileo do Conte abrió el primer patio de cine, Jeremiah de Saint-Amour fue uno de sus clientes más puntuales y las partidas de ajedrez quedaron reducidas a las noches que sobraban de las películas del estreno. Entonces habían hecho tan amigo del médico que éste lo acompañaba al cine, pero siempre sin la esposa, en parte porque ella no tenía paciencia para seguir el hilo, los argumentos difíciles, y en parte porque siempre pareció por un alfeteo de Jeremiah de Saint-Amour. No era una buena compañera, era nadie. Su día diferente era el domingo. Asistía a la misa mayor de la catedral y luego volvía a casa. Permanecía allí descansando y leyendo la terraza del patio. Pocas veces salía a ver al enfermo en un día de guardar, como no fuera extrema urgencia y obligante. Aquel día, Pentecostés, por una coincidencia excepcional, había concurrido 2 acontecimientos raros: la muerte de un amigo y las bodas de plata de un discípulo eminente. Sin embargo, en vez de regresar a casa sin rodeos como lo tenía previsto después de certificar la muerte de Jeremiah de Saint-Amour, se dejó arrastrar por la curiosidad. Tan pronto como subió en el coche, hizo un repaso urgente de la carta póstuma y ordenó el cochero que lo llevara a una dirección difícil en el antiguo barrio de los esclavos. Aquella determinación era tan extraña y sus hábitos, que el cochero quiso asegurarse de que no había algún error. No lo había. La dirección era clara y quien la había escrito tenía motivos de sobra para conocerla muy bien. El doctor Urbino volvió entonces a la primera hoja y se sumergió otra vez a aquel manantial de revelaciones indeseables que habrían pedido cambiarle la vida, aún a su edad. Si hubiera logrado convencerse a sí mismo de que no eran los delirios de un desahuciado. El humor del cielo había empezado a descomponerse desde muy temprano y estaba nublado y fresco, pero no había riesgos de lluvia antes del mediodía. Tratando de encontrar el camino más corto, el cochero se metió en los vericuetos empoderados de la ciudad colonial y tuvo que parecerse muchas veces por el cabello no se espantara con el desorden de los colegios y las congregaciones religiosas que regresaban de la liturgia y Pentecostés. Había guirnaldas de papel con las calles
música y flores y muchas con sombrillas de colores y volantes con muselina que había pasar las fiestas desde los balcones. En la plaza de la catedral, desde apenas se distinguía la estatua del Libertador entre las palmeras africanas y las nuevas farolas de globo. Había un embotellamiento de automóviles por la salida de misa y no quedaba un lugar disponible en el venerable y ruidoso café de la parroquia. El único coche de caballos era el del doctor Urbino y se distinguía de los muy acasos que había quedado de la ciudad, porque mantuvo siempre el brillo de la capota del charol y tenía la herraja de bronce. Para eso la camionera. El exterior de la casa sin número no tenía nada de la distinguiera de las menos felices, salvo la ventana con cortinas de alcanje y con portón desmontado de alguna iglesia antigua. El cochero hizo sonar la aldaba, y solo cuando comprobó que era el ruido y una penumbra interior estaba la mujer madura vestida de negro absoluto y seguía siendo la maluta altiva, con los ojos dorados y crueles, y el cabello ajustado a la ceja siendo la muleta altiva. Forma del cráneo como un casco de algodón de hierro. El doctor Urbino no la reconoció. Aunque la había visto varias veces entre las nubolosas de las partidas de ajedrez en la oficina del fotógrafo y en alguna ocasión les había recetado unos papeles de quinina para las fiebres tercianas, le tendió la mano y ella se la tomó entre las suyas manos para saludarlos, para ayudarlo a entrar. La sala tenía el clima y el murmullo invisible de la floresta y estaba atiborrada de muebles y objetos primorosos, cada uno de su sitio natural. El doctor Urbino se acordó sin amargura de la botica de un anticuario de París. El lunes de otoño del siglo anterior, el número 26 de la calle de Montmartre, la mujer se sentó frente a él y ya le habló en un castellano difícil. Ella insistió en que el mérito no era suyo, sino de Jeremía de Saint-Amand. Extravió ya por las bromas de la muerte, movía las piezas sin amor. Cuando le interrumpió la partida como las 11:15, pues ya se había acabado la música de los bailes públicos. En él pidió que lo dejara solo. Quería escribir la carta del doctor Juvenal Urbino, a quien consideraba el hombre más respetable que había conocido, y además un amigo del alma, como le gustaba decir, a pesar de que la única afinidad de ambos era el vicio del ajedrez. Entendió como un diálogo de la razón y ambos era el vicio del alma, como él le gustaba decir, a pesar de que la única infinidad de ambos era el vicio del ajedrez. Entendió como un diálogo de la razón y como una de ciencia. Entonces ella supo que Jeremía de Saint-Amand había llegado al término de la agonía y que no le quedaba más tiempo de vida, que lo necesario era para escribir la carta. El médico no podía de creerlo. De modo que usted ya sabía, exclamó. No solo lo sabía, confirmó ella, sino que lo había ayudado a sobrellevar la agonía con el mismo amor con el que había ayudado a descubrir la dicha, porque eso habían sido en los últimos meses. ¿Una cruel agonía? Su deber era denunciarlo, dijo el médico. Yo no podía hacerlo. Eso dijo ella. Escandalizada, lo quería demasiado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Enrique Millán Ramírez y voy a continuar con la lectura. El doctor Urbino, que creía haberlo oído todo, no había oído nunca nada. Igual y dicho de un modo tan simple, la miró de frente con los 5 sentidos para fijarla en su memoria como era en aquel instante. Parecía un ídolo fluvial
impávida dentro del vestido negro, con los ojos de culebra y la rosa en la oreja. Mucho tiempo atrás, en una playa solitaria de Haití, donde ambos ya yacían desnudos después del amor, Jeremías de Saint-Amour había suspirado de pronto: nunca seré viejo.
oro, estados en piel de becerro y con sus iniciales doradas en el lomo. Al contrario de las otras estancias que estaban a merced de los estrópicos y los malos alientos del puerto, la biblioteca tuvo siempre el sigilo y el olor de una abadía. Nacidos y creados bajo la superstición caribe de abrir puertas y ventanas para convocar una fresca que no existía en la realidad, el doctor Urbino y su esposa se sintieron al principio con el corazón
oprimido, pero lo dijo para poner término a las argucias de su mujer, empecinado otra vez en comprar un perro, y sin imaginar siquiera que aquella generalización apresuraba había de costarle la vida. Fermina Daza, cuyo carácter cerrero se había ido matizando con los años, agarró el vuelo de la ligereza, de lengua del marido. Meses después del robo volvió a los veleros del Curazao y compró un loro real de Paramaribo, que solo sabía decir blasfemias de marineras, pero las que decía con una voz tan humana que bien valía su precio excesivo de 12 centavos, era de los buenos. Más liviano de lo que parecía, con la cabeza amarilla y la lengua negra, único modo de distinguirlo de los loros mangleros que no aprendían a hablar ni con supositorios de trementina. El doctor Urbino, buen perdedor, se inclinó ante el ingenio de su esposa y él mismo se sorprendió de la gracia que le hacían los progresos. El loro alborotado por las sirvientas en las tardes de lluvia, cuando se le desataba la lengua por la alegría de las plumas ensopadas, decía frases de otros tiempos que no había podido aprender en casa y que permitían pensar que era también más viejo de lo que parecía. La última reticencia del médico se desmoronó una noche en que los ladrones trataron de meterse otra vez por una claraboya de la azotea y el loro los espantó con unos ladridos de mastín que no habrían sido tan verosímiles si hubieran sido reales, y gritando rateros, 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 dos gracias salvadoras de que no había aprendido que no había aprendido en la casa. Fue entonces cuando el doctor Urbino se hizo cargo de él y mandó a construir debajo del mango una percha con un recipiente para el agua y otro para el
creyeron que era un incendio, y si no ocurrieron trastornos peores fue porque los colegios estaban cerrados en domingo. Cuando se dieron cuenta de que no alcanzarían al loro ni con las escaleras añadidas, los bomberos habían empezado a destrozar las ramas a machetazos, y solo la aparición oportuna del doctor Urbino Daza impidió que lo mutilaran hasta el tronco, y de paso embarraron la terraza interior y de sala y desgarraron su alfombra turca, que era la preferida de Fermina Daza. Desastres inútiles, además, porque la impresión general era que el loro había aprovechado el desorden para escapar por los patios vecinos. En efecto, el doctor Urbino estuvo buscándolo entre las frondas, pero no tuvo respuesta en ningún idioma, ni con silbidos ni canciones, y así que lo dio por perdido y se fue a dormir casi a las 3. Antes disfrutó del placer instantáneo de la fragancia del jardín secreto, de su orina purificada por los espárragos tibios. Lo despertó la tristeza, no la que había sentido en la mañana ante el caber del amigo, sino la niebla invisible de la saturaba el alma después de la siesta, y que él interpretaba como una notificación divina que estaba viviendo con sus últimos atardeceres. Hasta los 50 años no había sido consciente del tamaño y el peso y el estado de sus vísceras. Poco a poco, mientras yacía con los ojos cerrados después de la siesta diaria, había ido sintiéndose dentro de una a una, sintiéndose hasta la forma de su corazón insomne, su hígado misterioso, su páncreas hermático, y había ido descubriendo que hasta las personas más viejitas eran menores que él, y que habían terminado por ser el único sobreviviente de los legendarios retratos del grupo de su generación. Cuando se dio cuenta de sus primeros olvidos, apeló a un recurso que le habían oído a uno de sus maestros en la escuela de medicina. A partir de su primer acto apenas si se veía el escenario, y los cantantes perdieron la voz por el humo de las tantas lámparas de aceite decoroso, pero los cronistas de la ciudad se cuidaron muy bien de borrar esos obstáculos menudos y de magnificar los memorables. Fue sin duda la iniciativa más contagiosa del doctor Urbino, pues la fiebre de la ópera contaminó hasta los sectores menos pensados de la ciudad y dio origen a toda una generación de Isoldas y Otelos y Aidas y Sigfridos. Sin embargo, nunca se llegó a los extremos que el doctor Urbino hubiera deseado, que era ver a italianizantes y wagnerianos enfrentándose a bastonazo limpio en los intermedios. El doctor Juvenal Urbino no aceptó nunca puestos oficiales que ofrecieron a menudo sin condiciones, y fue un crítico encarnizado de los médicos que se valían de su prestigio profesional para escalar posiciones políticas, aunque siempre se le tuvo por liberal y solía votar en las elecciones por los candidatos de ese partido. Lo era más por tradición que por convicción, y fue tal vez el último miembro de las grandes familias que se arrodillaba en la calle cuando pasaba la carroza del arzobispo. Se definía a sí mismo como un pacifista natural, partidario de la reconciliación definitiva entre liberales y conservadores para bien de la patria. Sin embargo, su conducta pública era autónoma, que nadie lo tenía como suyo. Los liberales lo consideraban un godo de las cavernas, los conservadores decían que solo le faltaba ser masón, y los masones lo repudiaban como un clérigo
emboscado al servicio de la Santa Sede. Sus criterios menos sangrientos pensaban que no era más que un aristócrata extasiado de las delicadas de los juegos florales, mientras la nación se desangraba en una guerra civil inacabable. Solo dos actos suyos no parecían acordes en esta imagen. El primero fue la mudanza a una casa nueva, en un barrio de ricos, recientes a cambio del antiguo palacio del marqués de Casalduero, que había sido mansión familiar durante casi un siglo. El otro fue el matrimonio de una belleza de pueblo, sin nombre ni fortuna, de la cual se burlaban en secreto las señoras de apellidos largos hasta que se convencieron de la fuerza que les daba 7 vueltas a todas por distinción y su carácter. El doctor Urbino tuvo siempre muy en cuenta esos y muchos otros tropiezos de su imagen pública, y nadie era tan consciente como él mismo de ser el último protagonista de un apellido en extinción. Sus hijos eran dos cabos de raza sin ningún brillo: Marco Aurelio el varón, médico como él, y como todos los primogénitos, de cada generación no había hecho nada notable, ni siquiera un hijo pasando de 50 años. Ofelia, la única hija casada en un buen empleado de banco de Nueva Orleans, había llegado al climaterio con 3 hijas y ningún varón. Sin embargo, a pesar de que le dolía la interrupción de su sangre en la manantial de la historia, lo que más le preocupaba de la muerte al doctor Urbino era la vida solitaria de Fermania Daza sin él. En todo caso, la tragedia fue una conmoción no solo entre su gente, no, no solo entre su gente, sino que afectó por contagio al pueblo raso que se asomó a las calles con la ilusión de conocer, aunque fuera el resplandor de la leyenda. Se proclamaron 3 días de duelo. Se puso la bandera a media hasta en los establecimientos públicos y las campanas en todas las iglesias. La Escuela de Bellas Artes hizo una mascarilla del cadáver para que sirviera de molde para un busto de tamaño natural, pero se desistió el proyecto porque nadie le pareció digna la fidelidad con que quedó plasmado el pavor del último instante. Un artista de renombre, un, un artista de renombre que estaba aquí por casualidad, de paso para Europa, pintó un lienzo gigantesco de un realismo patético, en el que se veía al doctor Urbino subido en la escalera, y en el instante mortal en el que extendió la mano para atrapar al loro. Lo único que contrariaba la cruda verdad de su historia era que no llevaba en el cuadro la camisa sin cuello y los tirantes de rayas verdes, sino el sombrero hongo y la levita de paño negro de un grabado de prensa de los años del cólera. Este cuadro se exhibió pocos meses después de la tragedia para que nadie se quedara sin verlo, en la vasta Galería de Alambre de Oro, una tienda de artículos importados
por donde desfilaba la ciudad entera. Luego estuvo en las paredes de cuantas instituciones públicas y privadas se creyeron en el deber de rendir tributo a la memoria del patricio insigne, y por último fue colgado con un segundo funeral en la Escuela de Bellas Artes, de donde lo sacaron muchos años después los propios estudiantes de pintura, para quemarlo en la plaza de la universidad como símbolo de una estética y unos tiempos aborrecidos. Desde su primer instante se viudaba como se vio una Fermina. Daza no estaba tan desvalida como la había temido el esposo. Fue fue inflexible en la determinación de no permitir que se utilizara el cadáver en beneficio de ninguna causa, y lo que fue inclusive con el telegrama de honores del presidente de la República, que ordenaba exponerlo en cámara ardiente en la sala de actos de Gobernación Provisional. Con la misma serenidad se opuso a que fuera velado en la catedral, como se lo pidió el arzobispo en persona, y solo admitió que estuviera allí durante la misa de cuerpo presente de los oficios fúnebres aún ante la mediación de su hijo, aturdido por tantas solicitudes diversas. Fermina Daza se mantuvo firme en su noción rural de que los muertos no pertenecen a nadie de la familia, y que sería velado en casa con café, cerrero y almojábanas, y con la libertad de cada quien para llorarlo como quisiera. No habría el velorio tradicional de 9 noches. Las puertas se cerraron después del entierro y no volvieron a abrirse sino para visitas íntimas. La casa se quedó al bajo del régimen de la muerte. Todo objeto de valor se había puesto a buen recaudo, y en las paredes desnudas no quedaban sino las huellas de los cuadros descolgados, las sillas propias y las prestadas por los vecinos estaban puestas contra las paredes, desde la sala hasta los dormitorios, y los espacios vacíos permanecían inmensos, y las voces tenían una resonancia espectral, porque los muebles grandes habían sido apartados, salvo el piano de concierto que yacía en su rincón bajo una sábana blanca en el centro de la biblioteca sobre un escritorio de su padre. Estaba teniendo sin ataúd el que fuera Juventud Urbino de la calle, con el último espanto petrificado, con el rostro y con la capa negra y la espada de guerra de los caballeros de Santo Sepulcro a su lado de luto, íntegro, trémula, pero muy dueña de su Fermina. Daza recibió las condolencias sin dramatismo, sin conmoverse apenas, hasta las 11 de la mañana del día siguiente, cuando despidió al esposo desde el pórtico, diciéndole adiós con un pañuelo. No le había sido fácil recobrar ese dominio que oyó, desde que oyó el grito de Digna Pardo en el patio y encontró al anciano de su vida agonizando en lodazas. Su primera reacción fue de esperanza, porque tenía los ojos abiertos y un brillo de luz radiante que no lo había visto nunca
en las pupilas. Le rogó a Dios que lo concediera al menos un instante, para que él no se fuera sin saber cuánto lo había querido por encima de las dudas de ambos, y sintió un apremio irresistible de empezar la vida con él otra vez desde el principio, para decidirse todo se le pudo lo que se les quedó para decir sin decir, y volver a hacer bien cualquier cosa que hubieran hecho mal en el pasado, pero tuvo que rendirse ante la intransigencia de la muerte. Su dolor se descompuso en una cólera ciega contra el mundo y aún contra ella misma, y eso infundó el dominio y el valor para enfrentarse sola a su soledad desde su dolor, el único momento de un cierto patetismo por los demás involuntario. Fue a las de, fue a las de barco, con manijas de cobre y forros de seda acolchonada. El doctor Urbino Daza, en el calor insoportable, y él creía haber percibido las primeras sombras moradas en el podrido en vida. Antes de que cerraran el ataúd, Fermina Daza se quitó el anillo matrimonial y se lo puso al marido muerto, y luego le cubrió la mano con la suya, como siempre lo hizo cuando lo sorprendía divagando en público. Nos veremos muy pronto, le dijo. Florentino Araiza, invencible entre la muchedumbre de notables, sintiendo una lanza en el costado. Fermina Daza no la había distinguido en el tumulto de los primeros pésames, aunque aquella no, aunque nadie iba a estar más presente, ni había de ser más útil que el que en las urgencias de aquella noche fue el quien puso orden en las cocinas desbordadas, para no faltar el café. Consiguió sillas suplementarias cuando no fueron suficientes las de los vecinos, y ordenó poner el patio las coronas sobrantes cuando ya no cabía una más en la casa. Se ocupó de que no faltara el brandy para los invitados. El doctor Placides Olivella, que había conocido la mala noticia en el apagüe de las bodas de plata, y se vieron en estampida. A continuación, la parrada, sentados en círculo bajo el palo de mango, fue el único que supo reaccionar a tiempo, cuando el loro fugitivo apareció a medianoche en el comedor con la cabeza alzada y las alas extendidas, lo que causó un escalofrío de estupor en la casa, pues parecía una manta de penitencia. Florentino Ariza lo agarró por el cuello y, sin darle tiempo de gritar alguna de sus consignas insensatas, y lo llevó a la caballeriza en la jaula cubierta. Así hizo todo con tanta discreción y tal eficacia, que a nadie se le ocurrió pensar que fuera una intromisión en los asuntos ajenos, sino en el contrario, una ayuda impagable de la mala hora de la casa. Era lo que parecía un anciano servicial
y serio. Tenía el cuerpo óseo y derecho, la piel parda y limpia, los ojos ávidos detrás de los espejuelos redondos con monturas de metal blanco y un bigote romántico de punteras engomadas, un poco tardío para la época. Tenía los últimos mechones de los aladares, peinados hacia arriba y pegados con gomina natural, y sus maneras lánguidas cautivaban de inmediato, pero también se tenía como dos virtudes sospechosas en un soltero empedernido. Había gastado mucho dinero, mucho ingenio y mucha fuerza de voluntad para que no se le notara los 66 años que había cumplido el último marzo, y estaba convencido en la soledad de su alma de haber amado en silencio mucho más que nadie jamás en este mundo. La noche de la muerte del doctor Urbino estaba vestido como cuando lo sorprendió la noticia, que era como estaba siempre, a pesar de los calores infernales de junio, de paño oscuro, con chaleco, un lazo de cinta de seda en el cuello de celuloide, un sombrero de fieltro y un paraguas de raso negro, que además le servía de bastón, pero cuando empezó a clarear, desapareció el velorio por 2 horas y regresó fresco con los primeros soles. Con los primeros soles. Florentino Araiza fue uno de los pocos que llegaron hasta el final del entierro. Quedó ensopado hasta la ropa interior y llegó despavorido a su casa por el temor de contraer una pulmonía al cabo de tantos años de cuidados minuciosos y precauciones excesivas. Con 2 tabletas de fenaspirina y sudó a mares envuelto en una manta de lana hasta que recobró el buen clima del cuerpo cuando volvió al velorio de Cynthia con el ánimo entero. Fermina Daza había asumido de nuevo el mando de la casa, que estaba barrida y en estado de recibir, y había puesto en el altar de la biblioteca un retrato del esposo muerto, pintado al pastel, con una banda de luto en el marco. A las 8 había tanta gente y el calor era tan intenso como la noche anterior, pero después del rosario alguien hizo circular la súplica de retirarse temprano para la viuda descansar por primera vez desde la tarde del domingo. Fermina Daza despidió la mayoría junto al altar, pero acompañó al último grupo de amigos íntimos hasta la puerta de la calle, para cerrarla ella misma, como lo había hecho siempre. Se disponía a hacerlo con el último aliento, cuando vio a Florentino Ariza vestido de luto en el centro de la sala desierta. Se alegró porque hacía muchos años que lo había borrado de su vida, y era la primera vez que lo veía conciencia depurado por el olvido. Pero antes de que pudiera agradecerle la visita, él se puso el sombrero en el sitio del corazón, tremuló y dignó, y reventó el absceso que había sido el sustento de su vida. Fermina le dijo: esperando he esperado esta ocasión durante más de medio siglo, para repetirle una vez más el juramento de mi fidelidad eterna y mi amor para siempre.
Fermina Daza se habría creído frente a un loco si no hubiera tenido motivos para pensar que Florentino Ariza estaba en aquel instante inspirado por la gracia del Espíritu Santo. Su impulso inmediato fue maldecirlo por una profana de la casa cuando aún estaba caliente.
El amor en los tiempos del cólera es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1985. Es una novela dedicada al amor verdadero, al amor que perdura y supera las adversidades de toda una vida. Homenaje a sus padres.